Yo pensé primero, cuando lo dijiste, dije que sí, está igual, pero luego pensé que a lo mejor lo venía, pero yo sabía que se hacía en el patio. Ahí dentro hablan de este verdad. Se viene a todos los años cuando la mejor de la vida Buenas noches. El problema de generar expectativas es que hay que cumplirlas. Vamos a ver. Antes de comenzar quiero presentaros a la profesora Celia Sánchez López, compañera de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Huelva, que es economista. Adelante. Bueno, yo quería simplemente daros las gracias a la alcaldía también por invitarme a esta jornada y también especialmente voy a aprovechar el momento a Agustín porque para mí llevo trabajando con él desde hace ya unos cuantos años, unos 10 años quizás o 15 ya años desde que entré. Para mí ha sido una persona muy importante y ya que estoy aquí en su pueblo, pues la verdad, se lo he dicho muchas veces, pero me siento con ganas de decirle aquí pues que la verdad estoy muy agradecida por todo el apoyo que me ha dado profesionalmente, que me ha ayudado mucho, pero también personalmente. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora simplemente decir pues sobre la presentación, al principio intentamos hace ya unos cuantos meses hacer como un análisis socioeconómico, dado que él es de historia y yo soy de economía, pues intentar sacar todos datos socioeconómicos que nos permitiesen contextualizar los tornos. El único problema que nos encontramos no es solo aquí, sino también en otros municipios de Andalucía y de España, es que tenemos muy pocos datos a nivel municipal. Y los pocos que tenemos, como proceden la mayor parte de registros administrativos, pues tienen que ser interpretados conforme a la normativa que los regule. Entonces, por eso solo hemos incluido de momento, supongo que de aquí por delante ya haremos estudios más concretos, multivariantes, que nos permitan hacer un análisis más exhaustivo por los datos de población o renta, valor catastral, que son los datos que más o menos tenemos y los distinguimos. Y nada, le paso la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Celia, por tus palabras. Ella es muy modesta y maneja muy bien todo esto de las fuentes de información y por eso le pedí ayuda. Hay una parte que yo no controlo, entonces no conozco, como otras muchas, y le pedí ayuda para tratar de hacer lo que ella ha comentado, pero finalmente no ha sido posible y hemos tratado de resolverlo de otra manera. Antes me van a permitir ustedes que salude muy efusivamente al director gerente de Gráfica San Antonio, que es el que nos viene haciendo los carteles desde que comenzamos la jornada. Muchas gracias. No pide nada, no lo hace gratis, en fin, si alguno tiene que hacer un trabajo de imprenta, Gráfica San Antonio es magnífico. Bueno, la 15ª edición, ¿no? Primero, os agradezco enormemente que durante estos 15 años pues hayamos podido estar haciendo lo que nos gusta, ¿no? A mí particularmente pues me encanta trabajar sobre la historia de mi pueblo, ¿no? Entonces este fue un motivo magnífico para coincidir, para hacer coincidir, estar en mi pueblo, trabajar sobre la historia, con lo cual miel sobre hojuelas, ¿no? Como dice el refrán. Queríamos, sin embargo, que para esta edición deberíamos de hacerlo de una manera diferente. Dado que el protagonismo es vuestro, queríamos de una manera gráfica, de una manera explícita, pues que efectivamente fuera así, ¿no? Entonces eso es lo que os pido desde el principio, que cada vez que queráis intervenir, en cualquier momento, cuando veáis una foto, un gráfico, intervenid directamente, ¿eh? De esa manera seremos capaces de construir un relato común de lo que han sido los años 50, 60, 70, y ese es un favor que os pido porque en eso creo yo que está la esencia y la gracia de la sesión de esta noche. Vamos a ofrecer muchos datos, pocos datos, por la diferencia, por la dificultad que ha comentado Celia, porque realmente, no obstante que parece que hoy toda la información está accesible, es muy difícil
Muy difícil conseguir datos. Fijaros que no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del año 60, 70, 80 incluso, y es muy difícil encontrar datos a nivel municipal que nos hubieran permitido pues una comparación magnífica entre cómo éramos, ¿no?, en los 60 y cómo somos en el 2016, ¿no? Bien. Decía Karina, ¿no?, que la hemos escuchado antes. En mi vida me imaginaba yo que iba a citar a Karina en una charla. Dice Karina, la puta, dice que volver la vista atrás es bueno a veces, ¿no? Vivir hacia adelante es vivir sin temor. Vivir hacia adelante es vivir sin temor, ¿no? Bueno, se dan en esta noche las dos circunstancias, ¿no? Mirar hacia atrás de vez en cuando es muy importante, muy importante. Y también, y en eso también el protagonismo es vuestro, de todos los que han hecho posible este cambio de los 60 hasta ahora, pues demostraron una cosa: vivir hacia adelante, ¿no? Vivir siempre hacia adelante, que es vivir sin temor. Bien. Al mismo tiempo, ya iremos dándole forma a todo esto, me vais a permitir un homenaje expreso, ¿no? Expreso. ¿A quiénes? Pues a la gente de los 60, yo soy del 62, a la gente de los 60, vecinos de la calle El Pilar, ¿no? Bueno, tratando de personalizar en ello, pues a todos vosotros, a todo el pueblo, que no obstante las dificultades, pues se echaron para adelante, empezaron a trabajar y han hecho posible, habéis hecho posible que estemos donde estamos hoy, ¿no? Seguro que conocéis a algunos, y a mi madre, Isabel, esta también la conocéis, este es mi hermano, en fin. Insisto, bueno, tenía las fotos más cercanas y por eso las he puesto. Me gustaría personalizar en ello a todos vosotros, a los que tuvieron que salir, ¿no?, y se fueron fuera, emigraron para, bueno, pues buscar esa vida hacia adelante, siempre, ¿no?, a los que se quedaron, a los que trabajaron, en definitiva, ¿no? En definitiva, por resumir, a todos vosotros, a todo el pueblo, que en definitiva son los protagonistas de esta cuestión. Bien, pero tenemos que contextualizar esto, ¿no?, porque esto no es una ocurrencia, ni muchísimo menos, sino que está muy estudiado. Y me he permitido recoger ahí dos textos muy breves, uno de un escritor británico, magnífico para toda la historia del siglo XX en España, que dice una cosa muy sencilla, y es, en su mayor parte, los jóvenes, me alegra que haya algunos jóvenes en esta noche aquí, los jóvenes, hombres y mujeres de este final de siglo, crecen en una suerte de presente permanente, esta es la clave, pareciendo que hemos vivido siempre como vivimos hoy. En una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Es decir, como si el mundo hubiera sido siempre como lo es hoy. El móvil, la seguridad social, el desempleo, el teléfono, el coche, el avión, el helicóptero, el internet, todo ha sido... ¿no? Vivimos, no nos paramos a pensar que eso no ha sido así, nunca, nunca. Yo doy clase a los de primero y cuarto, a los de primero el primer día le hago esta pregunta. ¿Tú te imaginas la vida hoy sin móvil? Uy. El móvil es de 2 días, ¿no? De 2 días. Insiste mucho este autor en que, bueno, y es conocido por todos también, que el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, es el periodo de la historia en el que más cambios se han producido y en el que además los cambios van más rápido, hasta el punto que este mismo autor habla de que los oficios de aquí a los oficios más demandados de aquí a 15 años no existen todavía, por la velocidad que lleva esto, ¿no? Bien, ese es uno, por lo tanto, la necesidad de mirar atrás de vez en cuando y analizar, valorar lo que tenemos. Ese era el objetivo fundamental de la sesión de esta tarde. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos trabajado? ¿Con quién hemos tenido que compartir? ¿A dónde hemos tenido que ir? ¿Qué hemos comido? ¿Cómo nos hemos divertido? ¿Cómo nos hemos enamorado? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta tarde, en esta noche. A ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Bien, ¿para qué todo eso? Para valorar lo que tenemos hoy. Fundamental, fundamental. Y por otro lado, hay un autor que en el ámbito educativo es muy conocido, de muchísimo prestigio, que tiene un trabajo magnífico, que es Buen Trabajo. Se llama así el libro, Cuando ética y excelencia convergen. Y viene a decir que existe un indicio para saber si uno está realizando un buen trabajo. Se siente bien, está satisfecho, ¿no? Dice que cuando hay un trabajo bien pensado, bien planificado y que además es difícil y consigue superarlo, siente lo que otro autor, que tiene un nombre rarísimo, que por eso no lo he puesto, porque cuesta mucho trabajo pronunciarlo, que trabaja mucho con él, dice que se sienten una experiencia de flujo. Es decir, tú sientes una alegría, una energía, una satisfacción interior que no te da ninguna otra cosa.
Bien. Y en contra de la opinión general, estos momentos son sumamente gratos y se dan más a menudo en el trabajo que durante el tiempo libre. Fijaros, podemos pensar que en la diversión, bueno, es cuando uno se realiza y tal. Sin embargo, ellos afirman que no, que es precisamente en el trabajo cuando hay una dificultad grande y cuando hay un reto que vencer. Bien, yo me he permitido hacer una traslación de esa frase a lo que ha sido la historia nuestra, la historia de España, también la historia del pueblo, desde los años 50, 60 en adelante, donde efectivamente hubo un reto muy importante que superar, había muchas dificultades, muy pocos recursos, un Estado que venía de una guerra, una situación difícil, ¿no? Difícil. Y sin embargo, todos conocemos dónde estamos y sabemos dónde hemos llegado. Tenemos argumentos para sentirnos bien, tenemos recursos, tenemos experiencia, somos conscientes de los cambios que se han ido sucediendo que nos permitan sentirnos bien, de haber hecho el trabajo bien. Trataremos de responderlo en la última diapositiva, ¿vale? Os pido por favor que vayáis pensando en esto. ¿Podemos sentirnos satisfechos del camino que hemos recorrido? Vamos a ver. Por lo tanto, el objetivo es regresar a los 60 y valorar cuánto hemos cambiado. ¿Cómo lo haremos? Pues a la falta de datos generalizados que nos permitan conocernos a nosotros mismos, establecer relaciones con otros ayuntamientos, otras zonas, etcétera, etcétera. Algunos datos, algunas imágenes, pero sobre todo nos gustaría regresar a los 60 con vuestros recuerdos. Vamos a empezar por la población, ¿no? ¿Cuántos hemos sido? ¿Cuántos hemos sido? Don Daniel, ¿no? Don Daniel, a mí fue el último profesor que me dio clase aquí, el segundo en la escuela del Kiosco. Bueno, niños hay bastantes, ¿eh? Seguro que os reconocéis ahí, os reconocéis a muchos de los que estaban ahí. Y ellas también eran muchas, siguen siendo muchas, controlan, son mayoría, viven más años, viven más, lo sabéis, ¿no? La edad media. Es verdad que las familias numerosas, este ha sido un cambio significativo, importante, no obstante que este pueblo tiene una tasa de natalidad considerable, las familias numerosas como las había en los 50, los 60, no existen, no se dan. Rara vez, ¿no? Rara vez se da. Y aquí hay un cambio en el comportamiento social demográfico muy importante. También os suena esa calle, este sitio, este es el Puente del Pilar y esta es la calle del Pilar. Y esta es la familia, una parte de la familia de los Chivas que vivían por aquí. Estamos ahí todos escalonados. Bien. En algunos casos, la información que hemos podido encontrar pues, nos permite ir no solo a los 60, sino irnos más lejos. De tal manera que podemos analizar el comportamiento de la población, estamos refiriéndonos fundamentalmente a los 50, 60, de ahí en adelante, pero bueno, los censos, que ya hemos trabajado también, hemos presentado en algunas de estas jornadas, pues nos permiten irnos hacia atrás. Fijaros que es muy curioso el comportamiento de la población. Hay un periodo muy interesante que esperamos a ver si podemos analizarlo para el año que viene, que es todo este. Finales del siglo XIX hasta los años 40, incluso 50, en el que tenemos una población, fijaros aquí que están los datos reales, estamos en 4.560 habitantes, 4.500, casi 2.000 más que los que tenemos ahora estamos en los 2.500, hoy hay casi 2.000 más, se mantiene hasta los 60, pero aquí empieza una pérdida de población que nos va a llevar hasta los 2.513, 2.550 más o menos, que en lo que estamos ahora, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿a qué se debe fundamentalmente esto? Bueno, pues esa pérdida de la población. Hay un dato interesante, y es que durante los primeros años del siglo XX, casi hasta mitad de la década del 20, 25, 26, hay población, grupos de trabajadores pidiendo empadronarse en Dos Torres. ¿Cuál era la profesión? Fundamentalmente agricultores. Algún herrero, algún albañil, pero sobre todo agricultores. Teniendo ya una población alta, esto es una señal inequívoca de que había una actividad económica agrícola fundamentalmente muy importante. Bien, se mantiene hasta los 60 y a partir de los 70 es cuando empieza a disminuir. Bueno, lo conocéis, aquí sí que entra de nuevo el protagonismo de algunos de vosotros, familiares, nosotros mismos, que llega un momento en el que los recursos que ofrecía el pueblo, la zona, pues no eran suficientes para vivir y se inicia un proceso de emigración, ¿no? Algunos a Europa, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, y otros a España.
Barcelona, Madrid fundamentalmente, algunos Sevilla. Bueno, pues todos esos están aquí, todos esos están aquí. Se da una particularidad también en el caso de Dos Torres interesante, y es que en la mayoría de España la emigración, el salir, empieza a disminuir a raíz de la crisis del petróleo, años 74, 75. Sin embargo, aquí no, aquí se mantiene y se está manteniendo hasta comienzos de la década de los 80. Es verdad también que en esa época hubo algunos que retornaron. Algunos también de los que estuvieron aquí, paisanos nuestros, pues participaron en los programas de emigración asistida que organizó el régimen a raíz de un acuerdo al que se llegó con Alemania, ¿no? Que se iba, parecido a lo que ahora es la contratación en origen, ¿no? Que uno salía de aquí sabiendo quién lo iba a contratar allí. Eso se llamó el programa de emigración asistida, que ha cumplido hace poco los 50 años. Bien, este es el comportamiento y a partir de ahí, fijaros, se mantiene en eso, en torno a los 2.500 habitantes. Aquí, por lo tanto, hay un cambio significativo debido a esas circunstancias económicas de las que participó pues prácticamente todo el país, ¿no? Y se da una circunstancia curiosa: los que se quedan empiezan a beneficiarse de la emigración de otros, ¿no? Los paisanos que se quedan se benefician de la emigración de otros. ¿De qué manera? Pues por un lado porque los que se fueron mandaban dinero para acá, y por otro porque los que se quedaron empezaron a disfrutar de mejores condiciones de trabajo que los que se fueron, que cuando estaban todos, ¿no? Esa es una de las condiciones, de las circunstancias o de las consecuencias directas de la emigración, y es que la situación de los que se quedan mejora. Disminuye la tasa de desempleo, aumentan los salarios, mejora la actividad económica, ¿no? Bien, ese dato nos pareció interesante, es todo ese recorrido a largo plazo. Este es otro dato que nos ha llamado también la atención, y es el crecimiento vegetativo. En Dos Torres nacen muchos niños. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Exacto. Lo dice una abuela ahora reciente por partida doble casi. Bien, sin embargo, este es el cero. Debajo de esta línea el crecimiento es negativo y por encima de esa línea el crecimiento de la población es positivo, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que desde el 2009 se da una tendencia al crecimiento negativo de la población. Es decir, están naciendo menos niños de las personas que mueren. Y la población está disminuyendo ligeramente. Y ahí está la pirámide de población, que es lo que Celia va a contaros, que sabe mucho de estas cosas, porque también se están dando ahí unos cambios interesantes. Sí, la pirámide de población aquí no es diferente de lo que ocurre a otros niveles autonómicos, en otros municipios o a nivel nacional. Quizás sí que le seguimos llamando pirámide, ¿no? Cuando ya de pirámide tiene poco, y lo que se observa es que casi la parte superior, bueno, explico un poco, los colores se refieren a la población del año 1996, que es el primer año en el cual tenemos datos por sexo a nivel distribuidos por grupos de edad. Y aquí tenemos los intervalos de edad. Aquí tendríamos, en esta primera barra, la población, en amarillo, la población mujer de 1996, y en celeste la población varón de 1996 de 0 a 4 años. Y con las líneas nos muestran el estado actual con fecha de 2015. Entonces podemos ver perfectamente cómo la base va siendo cada vez más pequeña, y en cambio la parte superior, que es la población mayor de 70 años, va siendo cada vez más grande. Entonces nos vamos acercando a una pirámide, lo que llamamos una pirámide invertida. Esta parte de aquí también es más ancha, normal, por el baby boom de aquella época, que se traslada a toda la población, y también aquí en Dos Torres. Esto simplemente pone de manifiesto, y de hecho es la tendencia que se sigue ahora, de todo el proceso que seguimos de alargar la vida laboral. Para invertir este proceso solo hay 3 elementos: o nace más niños, y esto sería a largo plazo, o bien población extranjera viene a nuestro territorio y se estará aquí, o bien las personas que estamos ahora mismo trabajamos durante más años. Es la única manera de conseguir que una mayor población siga trabajando para conseguir el sostén de las políticas que ahora mismo estamos llevando a cabo y nuestro estado de bienestar.
De aquí el resultado de esta pirámide de población, entre otros, y por ponerlo de manifiesto en algunas políticas que se llevan a cabo, pues es el retraso de la edad de jubilación, ¿no? Como la población extranjera se va y las tasas de natalidad disminuyen, la única manera de sostener nuestro estado de bienestar es que la gente que estemos trabajemos durante más años. Entonces, para ver la importancia que tiene pues tener una pirámide de una forma o de otra. Si fijáis, en esta edad, de los 45 a los 49, es la que va ascendiendo, que es la barra más ancha, la que está ocupando cada vez un porcentaje de población mayor. La tendencia, lógicamente, es que esas franjas de edad vayan hacia arriba y al final casi se dé una pirámide invertida. ¿Esto era así en los 60? De ninguna manera. Sí que era una pirámide de verdad. Había una población en las franjas, en los primeros tramos de edad, mucho más numerosa, y la edad... se morían antes la gente. Bueno, las condiciones. También se observa, disculpa que te interrumpa, ya que hemos dicho, bueno, la referencia que hacías antes, ¿no? Que la edad de las mujeres es mayor que la de los hombres, y se observa que la barrita naranja, ¿no? Es mucho más grande que la barrita azul, lo que hace que la edad media de las mujeres sea mayor que la de los hombres. Exactamente. Sin embargo, en contra o por complementar lo que estamos diciendo, fijaros cuál es la edad media de la población del pueblo. Una edad magnífica. Para trabajar, me refiero, ¿no? 41, 44 años. Si lo hiciéramos por sexo, la mujer tiene la edad media ligeramente mayor a la de los hombres, pero podemos pensar que es una población joven, ¿no? Joven, le queda todavía 25, 30 años de vigor y de fuerza para seguir avanzando, ¿no? Bien, ya sabemos cuántos hemos sido, cuál es el futuro de la población. Vamos a mirar otra vez hacia atrás, ¿no? Si os parece, y vamos a ver cómo servimos a la patria, porque aquí estáis todos, los que estáis, ¿no? Todos prácticamente habéis servido a la patria, y en aquella época el que no servía a la patria casi era un deshonor para él, ¿no? Bueno, algunos se libraron por razones objetivas, ¿eh? No, esos no entran ahí, ¿no? Bien, me he cogido una portada del diario Córdoba para ver, bueno, la mili, todo el proceso de tallar los quintos. Todo esto era un proceso larguísimo en el ayuntamiento. Es de las cosas que están mejor documentadas en el ayuntamiento. Y además, con un grado de fiabilidad espectacular. No se escapaba uno, os lo puedo asegurar, no se escapaba uno. Si alguno se había ido, o su familia se había ido a vivir fuera, sabían perfectamente dónde estaba. Y sabían y le comunicaban en qué caja de reclutas tenía que tallarse. Así que cumplir con la patria era un compromiso de todos. Hacienda somos todos, pues en aquel momento cumplir con la obligación, ir a la mili, también lo era. Hasta a unos niveles de exactitud espectaculares, os lo puedo asegurar, y esta es una serie riquísima, porque ahora vamos a verlo, no solo nos da quiénes fueron a la mili, el nombre, sino que nos ofrece una serie de informaciones muy interesantes para conocer la situación social y económica del momento. Fijaros, bueno, esta es la afiliación. La Caja de Reclutas, Córdoba, el Partido Judicial de Pozo Blanco, el Distrito Municipal nuestro de Dos Torres, los datos del mozo en cuestión. La pena de esta fuente es que solamente aparecen los varones, no aparecen las chicas, ¿no? Entonces las mujeres, entonces es una dificultad. Podemos hablar solamente de la evolución de la talla, que es lo que voy a comentaros ahora, pero solamente para los varones, ¿no? Fijaros la pregunta. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Es interesante esta pregunta. Yo pensaba, a principios del siglo XX en España, en el pueblo concretamente, habría un porcentaje significativo de gente que no sabía leer ni escribir. Error, error. Los que no sabían leer ni escribir hasta los primeros 30 años estaban en un 25-30% solamente. Es interesante esa cuestión. Tiene que ver también con la importancia que desde el ayuntamiento se le dio desde el principio del siglo a las escuelas de niños y de niñas del pueblo, que sabéis que en aquel momento las pagaba el ayuntamiento. Bien, ¿posee instrucción secundaria? No. Aquí habrá una evolución. A partir de los 70 empieza a aparecer, sí, con mucha frecuencia, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, si conoce idiomas extranjeros, es una dificultad que tenemos hoy, imaginaros los años 60. Tiene carnet de conducir. Esta pregunta me ha hecho mucha gracia, ¿no? Piloto civil, piloto de vuelo, instructor de aeromodelismo. Esto debía ser que, como era el cuestionario que se utilizaba a nivel nacional, bueno, pues tenía que responder. Pero hay otra también muy significativa, muy simpática. Es esquiador.
Sentamos los Pedroches. Es escalador, es nadador, buceador. Bien, y ahora viene la parte que nos interesa. Sí. Lo de los quintos, ya lo sabéis, lo recordáis, hasta el año 2000 que tuvo lugar el último reemplazo. Bien, ¿cuánto medimos? ¿Cuánto hemos medido a lo largo del siglo? Este es un dato, no aparece, empieza a aparecer a principios, hemos medido, el reemplazo primero del siglo XX ha sido el de 1904. Hemos estado indagando hacia atrás, pero no aparece la talla. Daba igual la talla que se tuviera en aquel momento, lo importante era iniciar el ejército, pero a partir de ahí, no. Y el límite en la estatura se va a situar en torno al 1,50, pero no con carácter general. La comisión, que se nombraba en el pueblo, que encargada de esta tarea, tenía cierto margen de discreción. En algunos casos ejercía, y encontramos algunos con 1,54, que va, y otro con 1,53 que no vale, ¿no? En fin, había ahí cierto margen de discrecionalidad. Bien, bueno, estas son algunas fotos cuando había que ir a ver la lista a la caja de reclutas. Bueno, pues una sensación ahí de nerviosismo donde me ha tocado, Canaria, la Marina, aviación, ¿no? Bueno, pareció también un dato simpático cuando aparecían las listas por el sorteo, ¿acordáis, no? Una cosa era el orden en el que tú eras tallado y otra cosa era el número que te daban para el sorteo. Entonces había que estar atento a ese número, ¿no? Bien, una cosa que no me he resistido a recoger es esta que aparece aquí. Es muy interesante esta fuente de la talla de los soldados, de los reclutas, porque sabéis que los registros parroquiales del Dos Torres se perdieron. Sin embargo, para contrastar quiénes habían nacido en el pueblo se utilizan dos registros. Uno, la relación de los nacidos y bautizados en Dos Torres, y era un escrito que se pedía a la parroquia, y por otro lado, un escrito, tratando de responder a las mismas cuestiones, que se pedía al registro civil. Y había que contrastar los dos. Normalmente, efectivamente, pues daban el mismo número, las mismas personas. Pero en el reemplazo del 31, es decir, los nacidos en 1911, hay dos hermanos, debían ser hermanos, que me ha llamado muchísimo la atención. Fijaros, sus padres se llaman Teodoro y Antonia. Teodoro y Antonia. Y sin embargo, los apellidos son, en el registro parroquial, atención al matiz, en el registro parroquial, Pedro Petrovidi Stankovidi, el hermano Celedonio Petrovidi Stankovidi, eran hermanos, el mismo apellido, y sin embargo, en el registro civil aparece Pedro Petrovich Stankovic y Celedonio Petrovich Stankovic. Parece, bueno, esto es una opinión, no hay nada riguroso. Parece que aquí hay un cierto interés en disimular el apellido y aquí en recoger como fuera. Claro, cuando llega el momento de que se fueran a la mili, se habían declarado prófugos. Con ese nombre era complicado. En fin, pero son de estas cosas curiosas que te encuentras algunas veces en el archivo que no es difícil averiguar, adivinar, ¿no? A qué se debe esa cuestión, teniendo ese nombre, esos apellidos y sobre todo teniendo esos padres, ¿no? Con esos nombres me refiero, ¿no? Bien. Hemos tenido mucha suerte en esto porque hace un mes, poco más, se ha publicado un artículo, un estudio sobre la talla a nivel mundial. Y han hecho un estudio desde 1914 hasta 2014 para ver cómo ha evolucionado la talla de la población mundial, tanto de hombres como de mujeres. En este momento, bueno, porque la talla, esto es importante, mide el desarrollo de un pueblo. Buena alimentación, tiene mucho que ver también con la educación, muy importante. Los países con mayor grado de educación suelen tener una población más alta. Con la educación va aparejado hábitos más saludables, más conocimiento, etcétera, etcétera. Esto condiciona pues la alimentación y todo esto. Entonces, bueno, la talla es un indicador claro para medir el grado de desarrollo de un pueblo. En este momento, las poblaciones más altas, desde el punto de vista de la mujer, son las mujeres letonas, las más bajas las guatemaltecas, digo a título de curiosidad, y los hombres son los de Holanda, 1,82, y los de Timor Oriental, está allí en Oceanía, cerca de Australia, 1,59,8. Bien, la media española, y la pregunta era, a ver si la población, los quintos de Dos Torres, se ajustaban a la media española o no, o quedaban por debajo, o quedaban por encima, vamos a ver qué ocurría. La media española está ahí, en el 14, 1,62 para los hombres,
1,51 para las mujeres, y en el 2014 la media que da este estudio para España está en 1,76 y 1,63. Es decir que los yogures, colacao, etcétera, etcétera, ha hecho efecto porque la talla a 14 centímetros en 100 años. 14 centímetros en 100 años. ¿Esto significa que crecemos sin límite? No, porque hay unas cuestiones genéticas que condicionan esa cuestión. Ese artículo está muy interesante, tenéis ahí el enlace por si alguno quiere verlo. Bien, ¿cuánto medimos nosotros? ¿Cuánto hemos medido? ¿Cuánto han medido los soldados que de doctores salieron a servir a la patria? Pues fijaros, esta es la media a la que nos hemos referido antes. 1914, 1,62 y en el 2014, 1,76. Nosotros nos quedamos en el 2000 porque es la última referencia del último reemplazo. Fijaros que durante el primer tercio, tenemos que pensar siempre en los 20 años de vida anteriores que tiene el soldado. Se mide con 21, con 20, hay que medir la alimentación, las condiciones que ha tenido anteriormente, ¿no? Pues fijaros cómo durante el primer tercio apenas hay diferencias. En el 33, que son los nacidos en el 13, hay un incremento significativo. Y esto tiene que ver, se confirma esa afirmación que hemos hecho con carácter general, porque en España la época que va entre 1918, 1920 hasta 1935 es una época de un crecimiento económico considerable a nivel general, con algunas diferencias, pero algunos autores la comparan incluso al crecimiento que se va a dar en España en los años 60, es decir, que hay un incremento. También tiene eso que ver con lo que hemos comentado anteriormente, del aumento de la población en el pueblo. Por lo tanto, ahí sí que puede tener eso una explicación clara en esa mejora de la actividad y del desarrollo económico. Desciende luego el año 46, que son los nacidos en el 26, que es verdad que van a tener un periodo de crecimiento y de desarrollo económico importante hasta el 36, pero a partir de ahí, hasta el 46, pues cambió la situación, como todos vosotros sabéis. Y luego, el momento de máximo crecimiento, fijaros, 4 centímetros, del 57, los nacidos en el 37, hasta los nacidos en el 46, los del reemplazo del 67. Este es el momento, ahí inicia ya una fase de crecimiento. Estaba claro que las condiciones económicas habían mejorado de una manera sustancial y esto se refleja en la población y ahí empezamos a crecer hasta unos 72 que tenemos de media en el año 2000, ¿no? Este es un dato yo creo muy interesante y que además nos sitúa en el contexto nacional, ¿no? Nos sitúa en el contexto nacional prácticamente a todos los efectos. No solo en la estatura, que es como indicador en general, sino en el desarrollo económico. Es decir, no creo yo que no debemos de pensar que en esta zona, atendiendo a este indicador, en esta zona estábamos más atrasados que en otras, ni mucho menos. Prácticamente estamos siguiendo la tónica que está siguiendo el conjunto del país, ¿no? Bueno, luego hay otros periodos, fijaros, esta mejora en las condiciones económicas va teniendo una traslación automática. Del 2000 al 2014, casi crecemos ahí 4 centímetros, en esos 14 años. Tiene que ver con todo lo que hemos comentado anteriormente. Ayer hablábamos también de las carreteras, ¿no? ¿Cómo nos hemos desplazado nosotros por aquí? En algunos casos que tenemos datos anteriores, información anterior, pues me he permitido incluirla ahí. Este es un mapa que ya presentamos de finales del siglo XIX, principio de 1838, es un mapa de caminos, No había, esas eran las carreteras que había, ¿no? A propósito del desarrollo de la carretera, del aislamiento, de las dificultades de transporte, de trasladarnos a otro sitio, que ahora vamos a ver alguna cosa. Fijaros, esto es un mapa de una carretera de tercer orden, de Córdoba a Almadén, a Pozoblanco por Villarta en 1909. Esta es la carretera que viene de Córdoba. Fijaros la vuelta que hacía. El trazado no es casual. El trazado no es casual, porque responde también a la ubicación de los núcleos mineros. Esta es Villarta y esta es Espiel. La carretera que se hará luego será la que vaya a Espiel, la que vaya al Caracejos y la que vaya, por un lado, al Viso, ¿no? Aquí está Añora, Dos Torres, y la que vaya a Pozoblanco. Esta, desde 1909, la reforma que se hará será en 1920 y luego no habrá otra reforma sin modificar el trazado hasta los años 60. Luego veremos algunas fotos, os pido por favor que estéis atentos para ver cómo era la carretera. Si recordáis, ¿no? La carretera, que para muchos ha sido un lugar muy simbólico,
La carretera del kiosco me refiero, ¿no? Es un lugar que tenía sus cosas, era el sitio donde perderse, en fin, luego ya lo veremos, ¿no? Quiero decir las dificultades y el aislamiento, en gran parte al que ha estado sometida toda esta zona, no obstante lo cual, pues hemos tenido los resultados que hemos visto antes. ¿Cómo nos hemos desplazado? ¿No? En el carro, ¿no? En el carro. Cinturón de seguridad, exactamente, ¿no? Bien, en el carro. Nos hemos desplazado también en bicicleta. También nos hemos desplazado en camión. En moto, en la Vespa, ¿no? En la Vespa, en las motos, bien. Esto nos llevó a gracias a la información que recabó Celia. Comparamos los vehículos, la estatura es un indicador de desarrollo, los vehículos también, ¿no? Los vehículos también, cuántos turismos, cuántos camiones, cuántas motos, cuántos remolques, bien. Vamos a verlo porque ese dato sí que lo hemos encontrado de una manera ciertamente casual, ¿eh? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que en el año 70 el Ayuntamiento establece una contribución especial para el asfaltado de la carretera de acceso al pueblo, la que va del kiosco a la esquina de la Nemesia. Con un criterio, yo creo que bastante coherente, le pone una contribución a los que tienen vehículos de tracción mecánica. Claro, pues me lo va a poner a mí que tengo una bicicleta, ¿no? Que tiene un camión. Esos son los camiones que había en el pueblo. He cogido los de mayor tonelaje, ¿no? Manuel, vosotros seguro que los identificáis más fácilmente que yo, ¿no? Manuel Rubio, yo creo que era de los hermanos Rubio, ¿no? Gerardo Díaz, este tenía 7 toneladas su camión. Andrés Contreras 5, Rafael Fernández 3, Jesús Alcalde 1, ¿no? Bueno, para esa contribución, ese documento, pues nos permite saber los vehículos de tracción mecánica que había en Dos Torres en ese momento. Fijaros, motos 65. A las motos les tenían que pagar 25 pesetas por esa contribución. Los camiones 7, entre 7.500 y 1.000. Turismos, fijaros, turismos 59 turismos, y estamos hablando de 1970, no estamos hablando de 1930, 40, ni mucho menos, 1970. A los turismos tenían que pagar 300. Tractores 15. Bien, me hizo mucha gracia esta contribución voluntaria, porque era una empresa que aunque no era del pueblo, pero era beneficiaria claramente de asfaltar ese tramo de carretera, que era Transportes Cabeza, ¿no? Es el que estaba en el Paseo de la Victoria, ¿no? Algunos de vosotros comentáis lo que se tardaba en llegar del pueblo a Córdoba, ¿no? 2 horas y media, incluso habláis de un conductor que hizo fama, ¿no? Creó fama, un tal León, ¿no era? Pino, tal Pino. Yo me acuerdo alguna vez de haber ido a Córdoba y aquello era una tortura. Bien, esto nos permite averiguar, que es a donde iba, el número de vehículos de tracción, como digo, como indicador de desarrollo económico del pueblo, ¿no? Esos son los que tenemos en 2014. Fijaros, 1970, 2014. Bien, ya la propia variedad de vehículos habla de la complejidad, de la diversidad, y del crecimiento, etcétera, etcétera. Si os parece, nos fijamos especialmente en los vehículos. Los turismos. 59 en el 70, 1130 en el 2014. 1130. Si recuperamos la pirámide que hemos hecho anteriormente, quitamos a la población que no puede conducir, inferior a que está por debajo de los 18 años, y quitamos he hecho un cálculo así somero, a los que están por encima de los 70, resulta que sale a cada vehículo 1,4, 1,5 habitantes. Espectacular. Ese es otro indicio claro, otro indicador claro de cuánto hemos cambiado, ¿no? Cuánto hemos cambiado. Yo me acuerdo cuando estaba por aquí, nosotros nos fuimos en el año 71, yo tenía 9 años. Ver un coche era una cosa, no todos los días había un coche, pues, ¿no? Sin embargo ahora, fijaros, 1130. Podríamos indagar más, podríamos ver la potencia de los vehículos, que es otro indicador claro, ¿eh? Bien. Esto es, insisto, es un indicador que me parece muy expresivo de cuánto... Luego el número de motocicletas, en fin, los camiones aquí, este dato no aparece. Tiene que ver también con algunas actividades económicas que vosotros sabéis que generaban, movían
muchos vehículos de este tipo y que luego pues desaparecieron, ¿no? Los tractores industriales, me parecen poco ese dato, no sé, muy poco. No, ahí debe fallar alguna cosa porque no es normal, ¿no? ¿Decía, Antonio? Le falta un cero detrás. Un cero detrás, probable. Sí, sí. ¿Habla Orin por ahí atrás? Sí, esa es la clasificación que hace Hacienda en función de lo que se paga. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde hemos andado? Hemos dicho cuánto hemos medido, ¿no? Cuánto hemos medido, cómo nos hemos desplazado, por dónde hemos andado, ¿no? Por dónde hemos andado. Hoy vemos un bache en la calle y esto cómo puede ser. Bien. ¿Por dónde hemos andado? Esto también lo conocéis, esto es el Pilar, a finales de los años 70, a finales de los años 60. Esto era el corralón de Horacio, exacto. Las vacas, el carro, no había dificultad, era una integración y una simbiosis perfecta con el medio, ¿no? No había ninguna dificultad, ¿no? Bien, muchos niños, ¿no? Bien, ¿por dónde hemos andado? ¿No? ¿Por dónde hemos andado? Fijaros, esta yo creo que esto me parece que es también la calle El Pilar, la esquina con la calle Sol. ¿Por dónde hemos andado? Las calles de tierra, desde finales de los 50. Esta es la plaza. Esto es la plaza de tierra. Cuando estaba todavía esta baranda, separaba, protegía el jardín que hay delante de la iglesia, como conocéis, ¿no? Bien, ¿cuándo se transforma esto? ¿Cuándo se cambia? Bueno, pues si alguno que está aquí lo sabe mejor, me corrige. Lo que yo encontré en el ayuntamiento ha sido esto, que la verdad que en fin, me ha hecho gracia encontrarlo y me parece también muy ilustrativo de cuándo efectivamente comienza esta fase de cambio apreciable en todos los sentidos en el pueblo, ¿no? Estamos hablando del año 63, que de nuevo se pide una contribución especial para el pavimento, alcantarillado general y acometidas particulares efectuadas en las calles Queipo de Llano, San Roque, Unión y San Isidro, ¿no? Es decir, primero se va haciendo por fase. Yo creo que se empieza por esta época. Este es el documento más antiguo que yo he encontrado referido a esto, en el 63, pero se continúa en el 69, ¿no? Y suele ir todo junto, ¿no? Asfaltado, alcantarillado, iluminación, para varias calles. Se va haciendo por fase hasta que se va completando y, bueno, así estamos hasta los 80. Fijaros. Algunos se acordará de cuando se hicieron los depósitos de agua, ¿no? De allí donde está la cooperativa, el agua corriente. En fin, ahora veremos de dónde hemos bebido, ¿no? Igual, ¿no? Alcantarillado, pavimentado, alumbrado público. Yo me acuerdo, y seguro que vosotros también, cuando estábamos acercándonos al pueblo, tú veías 4 bombillas, ¿no? Muy tenue, muy tímida la bombilla, no quería pronunciarse, ¿no? Una cosa muy tímida, ¿no? Bien. Un poquito arriba para que no le cayera el agua. Exacto. Bueno, pues todo va junto, ¿no? Esto no significa que el ayuntamiento no aportara, porque también hay documentos, y aquí hay alguna persona que me puede corregir porque lo vivió directamente, pues pedían también un crédito, creo que fue al Banco Santander, para ir acometiendo todo este tipo de obras, ¿no? ¿De dónde hemos bebido? ¿De dónde hemos bebido? Hoy parece que le damos al grifo y todo es automático, y si se retrasa una décima de segundo ya estamos cabreados porque está tardando mucho, ¿no? Este es el Pilar, ¿no? El Pilar, el cántaro, y este era un ejercicio diario, había que ir a por el agua a la fuente de un cántaro. A esta señora, imagino que ya la habéis identificado, era mi madre, ¿no? Si alguno no la ve. Esta foto me parece preciosa. También yo andaba por el cántaro, yo recuerdo al principio de los 70 todavía tener que ir por agua a Cañete. Cañete también coincidió con unos años de sequía. ¿De dónde hemos bebido? Fijaros el empedrado de la calle, ¿no?
¿Y la Cuba? Ahora hay una casa modernísima que te llevan el agua embotellada. Nosotros teníamos la Cuba. Bien. ¿Cuánto nos ha costado la casa? Este es otro tema interesante. ¿Cuánto nos ha costado la casa? Hay un indicador que Celia ha trabajado mucho, especialmente para las zonas mineras, de Huelva sobre todo, que estamos trabajando, estamos haciendo allí algunas cosas, y hay un indicador que es automático. En el momento que la actividad económica se recupera un poquito, el valor de la vivienda aumenta. Esto no admite discusión ninguna, ¿no? Bien, aquí como no teníamos ese dato, pues hemos recurrido a la notaría. Y lo que aquí aparece es dato escriturado, no valor real. Como esto se está grabando, valor real no, dato escriturado. ¿De acuerdo? Dato escriturado. Bien, fijaros que también esto nos da una idea del cambio, ¿no? No obstante, el incremento casi del 30% que supuso la entrada del euro, ¿no? Bien, una vivienda, estamos hablando de un caso real, de una escritura concreta. Una vivienda de 100 metros cuadrados, edificados, en 1960 se compró por 2.000 pesetas. 12 euros. No, 12 euros no gastamos una cervecita en la plaza de cualquier modo. 2.000 pesetas, 12 euros. La misma vivienda, en el año 70, 5.600 euros. Para esta cuestión nos gustaría mucho volver atrás, ¿no? Y poder pagar en pesetas, en esa cantidad de pesetas, ¿no? En el 2016, las mismas, insisto, de valor escriturado, la misma vivienda de 100 metros cuadrados está en 40.000 euros. 40.000 euros. Bueno, 40.000 euros, 6 millones de pesetas, 6 millones y pico de pesetas, ¿no? Y el metro cuadrado, unos 500 euros. ¿Cierto? Que eso es valor escriturado, no el valor real de compra. ¿Sabéis? Me explicó mi sobrina María Juli, que esto tiene luego Hacienda, pone unos índices de corrección que se van aplicando año por año, son los que saca Hacienda para ir actualizando un poco el valor. Y ahora se da una circunstancia, y es que el valor fiscal, digamos, de las viviendas está por debajo por encima del valor real, ¿no? Por la consecuencia de la crisis, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuánto hemos pagado por la casa? Cada uno sabe lo que ha pagado por la suya, esto es una indicación, esa cuestión no hace falta exponerla públicamente. Bien, hay otra cosa que esto no tiene, bueno, tiene que ver porque es en la precipitación y las temperaturas de la provincia de Córdoba, en la unidad en la estación meteorológica que tiene en el aeropuerto. En fin, es la excusa más cercana que he buscado, que he encontrado, porque dicen los meteorólogos que la memoria meteorológica es la más subjetiva y por lo tanto la que más falla, ¿no? Todos decimos, yo me acuerdo que en mi pueblo nevaba con mucha frecuencia. Lo normal es que no, ¿no? Lo normal es que no. O hacía muchísima calor, eso lo decimos ahora, ¿no? Ahora hace más calor que nunca, ¿no? También he querido recoger esa cuestión porque esa es una... esa memoria, ese recuerdo, ¿no? Yo recuerdo, y alguno de los presentes se ha tenido que tirar al arroyo a salvar alguna vaca porque se la llevaba la corriente. Alguna vez que llovía mucho se inundaba el arroyo, ¿no? Me acuerdo allí en el Pilar que se cubría prácticamente todo el puente, arrastraba palos, arrastraba todo lo que se llevaba, todo lo que encontraba por delante, ¿no? Entonces, bueno, ese también me ha parecido significativo, curioso por lo menos, hacer esa alusión a ese recuerdo o a esa memoria meteorológica, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos trabajado? Aquí podríamos haber preguntado también, o haber titulado esta serie de diapositivas que vienen ahora, ¿cuánto hemos trabajado? ¿No? ¿Cuánto hemos trabajado? Desde luego, la situación en la que estamos ahora no habría sido posible sin el esfuerzo extraordinario de mucha gente, ¿no? Hay oficios que ya han desaparecido prácticamente, están esquilando ovejas. Estamos hablando de un arado, ¿no? Allí yo creo que eso ya es una vertedera. Esta foto es de finales de los 50, pero hasta poco tiempo antes lo que seguía utilizándose era el arado romano. Un arado romano que apenas profundizaba en la tierra. La vertedera por lo menos entra más profunda, golpea la tierra, permite una mayor oxigenación de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto hemos trabajado? Podríamos preguntar aquí. ¿Cuántos de vosotros nos habéis levantado a las 5 de la mañana cuando se empezaba a ver, o incluso sin ver, y no habéis vuelto hasta después ya bien anochecido, una vez terminado el trabajo, al día siguiente igual? ¿O cuántas de vosotras, no?
o de vuestra madre o vuestras abuelas, no se iban a lavar a la fuente que pillaban más cercana muy temprano y volvía ya bien entrado el día con la colada hecha, ¿no? Que ahora le damos a un botoncito, ponemos la lavadora a 40 grados en función de la prenda que queramos lavar y todo es automático, ¿no? Bien, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Yo esto lo recuerdo muy vagamente, muy vagamente. Seguro que vosotros tenéis la memoria más reciente de esto. Sí que recuerdo cuando la paja se metía en el pajar que estaba en la casa, ¿no? Había que cargarlo con las sábanas. Son casi modernos porque tienen las ruedas de goma, de hierro. Bueno, ¿cómo hemos comido? Muy bien. Las matanzas. La matanza que no tenía mucho significado, ¿no? Sigue muchos de vosotros, o algunos de vosotros todavía la seguís haciendo, una práctica muy generalizada. En el pueblo de Celia también se hace, no lo he dicho antes, que es de Cortegana. El jamón de los Pedroches está bueno, pero el de Cortegana tampoco está mal, También está. Entonces era, en fin, voy a recoger esto también porque era motivo de encuentro, tenía mucho significado, ¿no? Los patronos no han cambiado. Don Manuel, siguen siendo los mismos. Pero fijaros en algunas de las cosas que hemos ido comentando, ¿no? Por ejemplo, la calle. Ahora la religiosidad es mucho más femenina que masculina, ¿no? En ese momento no era así. Fabián de Loreto, San Roque. También hubo tiempo para divertirse. Hubo tiempo para divertirse. Teleclub, algunos se acordarán del Teleclub, seguro. Esta es la carretera. Esta es la carretera del tiempo. Esto vosotros lo recordáis mucho mejor. Aquello era un lugar de encuentro, más que un lugar de desplazamiento. Para el desplazamiento, una vía de comunicación era un lugar de encuentro, ¿no? Había tiempo para perderse, había tiempo para ligar, había tiempo para todo, ¿no? Seguro que conocéis a los que aparecen en estas fotos. Se ven detrás jugando, ¿no? Yo creo que están saltando a la comba, me parece. Ahí hay otro grupo. Aquello era un lugar de encuentro. El bar de Plym, ¿no? El bar de Plym. También hubo tiempo de enamorarse en la carretera, fijaros, fijaros la carretera. Esta era la carretera, no sé si alguno la recordaba así. La tradición taurina no ha cambiado, no ha cambiado. En esto seguimos siendo unos campeones, ¿no? También lo conocéis, ¿no? Eladio Peralvo, y me han pasado la información, yo no lo conocía. Y esta es la plaza del pueblo. Cuando se hacía la plaza de Carlos en el mismo pueblo, era arena, era tierra lo que había. Fijaros cómo está abarrotada absolutamente. Incluso los balcones del ayuntamiento, ¿no? Con ese toldo puesto ahí. Decíamos al principio que existe un indicio para saber si uno está realizando un buen trabajo, y es que se siente bien, ¿no? Se siente bien. Eladio debió hacer ahí una buena faena porque le dieron los máximos trofeos, ¿no? Los máximos trofeos. Todos los que han posibilitado este cambio de los 60 al 2016 en el que estamos, también hicieron una magnífica faena y desde luego merecen los máximos trofeos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hemos respondido a las expectativas. Esto es lo que queríamos hacer, recordar, en fin, ayudar, insinuar algunas cosas
para poder recordar cómo fueron aquellos tiempos y valorar en la medida de lo posible lo que son hoy, lo que hoy vivimos, lo que hoy disfrutamos, insisto, gracias a ese esfuerzo, a todo ese recorrido que hemos hecho. Si alguno quiere intervenir, recordando alguna cosa que no hemos dicho, en fin. Este año te ha superado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido, como siempre, ¿no?, una ocasión magnífica para disfrutar. De los puentes, ¿eso no se ha recogido en parte ninguna? Los puentes. Los puentes que había en las calles. Los de los arroyuelos. Los arroyuelos, ¿te estás refiriendo a los arroyuelos? Sí, pero había un puente en cada calle. He buscado la obra que se debió hacer para arreglar esas calles. Me acuerdo así vagamente que había unos pequeños puentes. No he encontrado. Esa documentación no he podido encontrarla. No sé. Todas las calles, la calle Pilar, la calle Real, la calle Mayor, bueno, hasta la calle de la Salud. Todas tenían su... Para los más jóvenes, parece que había en la calle Real, calle Mayor, parece que había unos puentes porque el arroyuelo, el agua, venía corriendo desde arriba, de la calle Salud, y llegaba hasta el arroyo. Había unos puentes para pasar. En todas las calles había puentes. Muy bien. Insisto, muchísimas gracias. Quiero anunciar una cosa para el año que viene, y es que creo que vamos a dar noticias ciertas del doctor Cornejo. Estamos dándole vueltas. No quiero desvelaros lo que sabemos hasta ahora, pero el año que viene, si la autoridad, si Dios quiere, el tiempo lo permite y la autoridad no lo impide, daremos noticias ciertas de cuál fue la verdadera historia del doctor Cornejo y cuál fue su relación con el pueblo, la suya y la de su familia. Bueno, eso será el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora van a proceder a presentar una aplicación para el móvil, que la hace Carlos, me parece. Nosotros ya nos quitamos de aquí. Muchas gracias de nuevo.